Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 6 que se llama Toldot. Toldot significa generación, descendiente, historia, memoria o crónica. Em, Estamos en la tercera aliyá y esta se encuentra en Génesis, verso 26, no, capítulo 26, verso del 13 al 22. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno, gracias, Padre, por esta porción del día de hoy, por este maná, Señor. Ayúdanos a entender de tu palabra, que seas tú obrando mengua nuestras bocas y ayúdanos, Padre, a quitar toda distracción. Ayúdanos, Padre, a poder tener una palabra rema, Padre, y que seas tú conocido, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en todo momento, Señor, que seas Rey y que seas tú entronándote en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Vamos en el verso 13. Ahí comienza hasta el 22. Y la palabra del Eterno dice, y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos de los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre. Los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Los cerraron, perdón, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de ahí y acampó en el valle de Gerar y se estableció ahí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esec, porque habían reñido con él, cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamaron Sitná. Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para mí y prosperamos en la tierra. Sí, ahí termina. Ok. Entonces, vemos aquí que ya empezó esa envidia de lo que estábamos tratando de hablar el día de ayer. Cuando tú prosperas, siempre va a haber un envidioso, siempre va a haber algo. Cuando tú quieres trabajar por el eterno, va a haber un envidioso que te va a ver como que tú eres el diablo, como que tú eres lo peor del mundo. Y esto desafortunadamente se ve hoy en día hasta en las congregaciones más ungidas, entre comillas. ¿Por qué? Porque el trigo y la cizaña están aún combinadas y es necesario que el trigo y la cizaña estén juntas para que aquellos que son trigo crezcan. Entonces, hay que verlo por el lado positivo, que si una persona critica, envidia o hace cualquier cosa en contra de la otra persona va a salir beneficiada porque va a tener un crecimiento espiritual. No hay que ponernos en un plan de sufridos, de autocompasión, de, ay, pobre de mí, no, sino que tenemos que ponernos en un plan de levantarnos siempre. Entonces, vemos que le cierran los pozos que Abraham había hecho. Él los vuelve a destapar, los busca, encuentra personas que les dicen, no, esto no te pertenece a ti. Prácticamente están quitando esos pozos que él ya tenía de aguas vivas, pero llegan estos cizañosos y dicen, no, esto no les pertenece a ninguno de ustedes, así que váyanse. Y él sigue buscando hasta que encuentra un pozo y ya no riñe nadie con él. Entonces,
Él se establece ahí porque dice, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Entonces aquí vemos cómo Él descubre y revela todo lo que el Señor ya había establecido con su Padre, que aunque el enemigo lo quiera encubrir, lo quiera tapar, el Señor siempre va a sacar a la luz esos dones, eso que tú tienes para el eterno. Entonces, el excavar un pozo implica revelar una fuente de agua ya existente. ¿Me explico? Es revelar una fuente de agua ya existente, porque esos pozos ya estaban ahí. Y eso es lo que hizo Isaac con esos pozos. Bueno, por mi parte, pues es todo hasta el momento. ¿Cómo dice en el versículo que paraste, el 23 22. o 22? Y se trasladó ahí y cavó otro pozo. Y no riñeron. Ok. Bueno, aquí continuamos con la lectura de esta parashá de esta semana, Toldot, en el capítulo 26, versículo 13. Ujú, Entonces nos comienza o nos sigue hablando acerca de esa bendición que Isaac recibe de parte del Eterno. Como les comentaba el día de ayer, en el cual los filisteos sienten envidia, pero vemos que más que nada ellos se sentían amenazados por ese éxito que él estaba teniendo. Vemos que esta característica de parte del pueblo hebreo es algo que, o esta reacción de parte de los otros pueblos es algo que pues hasta hoy en día sigue sucediendo. Ese éxito, esa supervivencia que el pueblo hebreo demuestra año tras año, día tras día, es algo que pues a muchas naciones o a muchos otros países no les gusta. Por eso es que sienten ese odio, ese rechazo hacia ellos, les molesta ese éxito que ellos tienen, siendo un pueblo, un país tan pequeño y son muy bendecidos, muy prosperados. Algo que no entienden es que pues el Eterno está con ellos en todo momento y los bendice, aunque no sean las mejores personas del mundo, porque hay un pacto, hay algo que se estableció desde el principio de la creación y estamos viendo toda esa antesala, todo eso que se estableció desde un principio. Sabemos nosotros que a través de la palabra pues nos damos cuenta de dónde vienen todas esas bendiciones, toda esa prosperidad que el pueblo hebreo eh, ha obtenido hasta el día de hoy. Entonces, vemos que también nos habla acerca de los pozos que fueron tapados. Con eso, pues estos filisteos estaban transgrediendo ese pacto que se había hecho con el rey Abimelech y Abraham. Ellos afirmaban que esos pozos podían ser como una amenaza porque pues en ese tiempo si había escasez de agua, esos pozos podrían convertirse pues como en un centro de atracción para otras comunidades, otros pueblos que los podían invadir para quitarles estos pozos. Entonces aquí nos demuestra lo que es eh, la diferencia entre Abraham e Isaac, porque cuando Abraham estaba en vida, ellos le mostraban respeto y no peleaban por esos pozos, ni se los tapaban, ni nada.
Ya una vez que estos pozos pasan a ser propiedad de Isaac, entonces ellos empiezan a actuar de esa manera en la que ya no les importa y empiezan pues a taparlos al grado que lo echan de ese lugar, le dicen que se ha vuelto más poderoso que ellos. Entonces, esto era más que pues un presagio de lo que iba a seguir sucediendo con este pueblo hebreo a partir de esta instancia, porque vemos que en todo momento ellos eran como restringidos, limitados, los ponían a vivir en territorios o asentamientos en lugares más inhóspitas, menos, eh, bueno, pues más difícil para prosperar, para vivir. Y bueno, pues desde aquí se está viendo reflejado todo eso. Pero vemos que pues Isaac en ningún momento se altera, en ningún momento trata de tomar venganza de nada. Y del versículo 19 al 22 empieza esa disputa, se puede decir que profética por esos pozos. Eh, Vemos que el primer pozo se llamaba Esec, el segundo pozo se llamaba Sidna, que era como un obstáculo, una enemistad. Esto lo comparan con los templos, lo que es la destrucción del primer templo y el segundo templo. Entonces, el tercer pozo se llamaba Rehobot o amplitud, en lo que ellos dicen que significa un templo en el futuro. Entonces, esos pozos también simbolizan lo que es una riqueza espiritual, en lo cual pues vemos que el pueblo de Israel, pues ellos estaban llamados a guardar todo eso, porque pues Abraham era pues el padre espiritual de toda humanidad y él lo mostraba a todo el mundo. Entonces lo demostraba a través de esos pozos que siempre estaba excavando para buscar esa agua, esa riqueza espiritual. Entonces vemos en el versículo 20 que dicen que esa era su agua, ellos estaban peleando por el agua. Entonces, pero en el versículo anterior nos dice, como nos dice en el anterior, dice que son aguas surgentes, o sea, que salían, no es agua que venía del territorio, del valle de estos otros pueblos, era un agua que brotaba de ese mismo lugar. O sea, ahí los están, se puede decir que desmintiendo lo que ellos estaban diciendo. Entonces, ellos tenían esa propia fuente subterránea que pues no necesitaba de esos arroyos o de ríos filisteos. Entonces, no importando eso, ellos también se quejan y les dice que pues es parte de sus pertenencias el agua. Entonces, en el versículo 22 ellos excavan otra vez. Entonces ahí fue donde ellos se encuentran, puede decir que el favor del Eterno, porque ya ahí ya nadie disputa por ese pozo. Entonces él sabía que ahí ya el Eterno le había concedido ese lugar y, y era en donde él quería que se estableciera.
Entonces vemos que, oh no, ya es hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 22. Ujú. Bueno, pues entonces vemos ahí como el Eterno lo favorece y le da su propio pozo a Isaac. Amén. Eh, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por toda la palabra que conlleva Padre dentro de estos escritos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestra fuente de vida, nuestras aguas vivas, Señor, que fluyen aguas dentro de nuestros pozos que tenemos que excavar, Señor, y poder encontrarlas dentro de nosotros, Padre. Ayúdanos a ser firmes, a poder menguar, a poder establecer tu reino en nuestras vidas, Padre, primeramente, y poder después establecerlo fuera de nosotros, en nuestro hogar, con nuestros conocidos. Que seas tu Padre moviéndote en todo momento y que encontremos ese favor que así como lo encontró Isaac, Señor, que asimismo lo encontremos nosotros, Padre, donde quiera que vayamos. Que aunque venga la adversidad, que aunque vengan cosas, Padre, para que no prosperemos, Señor, seas tú ayudándonos a seguir adelante y no desfallecer. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengas un bendecido día, tarde o noche. Bendiciones y shalom.